¿Qué pasaría si mañana dejaras de buscar a esa mujer que ocupa gran parte de tus pensamientos? Y no hablamos solo de dejar de escribirle, hablamos de algo más profundo. Dejar de estar pendiente de su atención, dejar de revisar si respondió, dejar de vivir emocionalmente conectado a lo que hace o no hace. Porque la mayoría de los hombres no se dan cuenta de algo importante. No es el mensaje lo que los atrapa, es la expectativa detrás del mensaje. Muchos creen que insistir demuestra interés, que estar presente todo el tiempo crea conexión, que demostrar disponibilidad constante genera valor. Pero la realidad suele funcionar de forma distinta. El estoicismo enseña una idea incómoda. Cuando persigues demasiado algo, pierdes poder sobre ti mismo, y cuando pierdes poder sobre ti mismo, también pierdes equilibrio emocional. Hoy vivimos en una época donde muchos hombres están condicionados a reaccionar. Si ella tarda, te inquietas. Si no responde, te alteras. Si responde frío, te confundes. Tu estado emocional empieza a depender de variables externas, y eso es peligroso, porque estás entregando tu estabilidad a algo que no controlas. El punto de este tema no es manipular a nadie ni jugar con emociones, es entender una dinámica básica de la psicología humana. Las personas se adaptan a lo constante y reaccionan a lo inesperado. Cuando tú siempre estás ahí, te vuelves parte del fondo emocional, pero cuando dejas de estarlo, generas contraste. Y el contraste llama la atención. No siempre por amor, no siempre por interés profundo, a veces solo por cambio. El hombre estoico entiende esto sin obsesionarse. No vive esperando reacciones. No mide su valor por la atención que recibe. Su enfoque está en sí mismo. Y ahí empieza todo cambio real. 1. El silencio que nadie esperaba. Cuando dejas de buscar a una mujer, lo primero que aparece no es una reacción emocional en ella, es el silencio. Pero ese silencio no es vacío, es la ruptura de un patrón. Si durante semanas o meses eras tú quien iniciaba conversaciones, quien mantenía la interacción, quien llenaba los espacios vacíos, entonces tu presencia se convirtió en rutina. Y la rutina no se valora, se espera. Pero cuando desaparece, el sistema cambia. La mente humana está diseñada para adaptarse. Si algo se repite, pierde impacto. Pero si deja de ocurrir, se vuelve visible de inmediato. Ahí muchos hombres interpretan mal la situación. Piensan que el silencio significa pérdida o fracaso. Pero en realidad significa algo más simple. El sistema cambió. No estás perdiendo valor. Estás dejando de alimentar una dinámica automática. El estoicismo enseña que no debes actuar desde la necesidad de mantener atención, porque cuando lo haces, pierdes tu centro. Y cuando pierdes tu centro, cualquier reacción externa te afecta. El silencio, entonces, no es una señal emocional, es una señal de reajuste. 2. Cuando desaparece la validación constante. La validación no siempre es evidente, no es solo un me gustas o un cumplido, es algo más sutil, la sensación de que alguien está ahí. Un mensaje constante, una atención regular, una interacción predecible. Eso genera comodidad emocional, pero también crea dependencia. Cuando eso desaparece, aparece una sensación de vacío. No porque exista pérdida real, sino porque se rompe una costumbre. Muchos hombres no se dan cuenta de que su comportamiento está guiado por esa necesidad de validación, y cuando dejan de recibirla, sienten ansiedad. Pero el problema no es la ausencia, es la dependencia. El estoicismo enseña que tu valor no puede depender de estímulos externos, porque lo externo es inestable. Hoy te responden, mañana no. Hoy te buscan, mañana no. Si tu estabilidad depende de eso, nunca tendrás estabilidad real.
Cuando un hombre empieza a construir disciplina, objetivos y propósito propio, deja de necesitar validación constante. Y cuando eso ocurre, cambia su energía, no porque esté fingiendo seguridad, sino porque la está construyendo. 3. La curiosidad empieza a crecer. Cuando un patrón cambia, la mente busca explicaciones. Si alguien que antes estaba presente deja de estarlo, aparece una pregunta automática. ¿Qué pasó? Esto no es emocional profundo, es psicología básica. El cerebro odia la incertidumbre, por eso intenta rellenar los vacíos. Pero aquí, muchos hombres cometen un error. Reaccionan demasiado rápido. Intentan volver a llamar la atención. Intentan corregir el silencio. Intentan recuperar el control externo. El estoicismo enseña lo contrario. No controlas la interpretación de otros. No controlas su atención. No controlas su proceso mental. La curiosidad puede aparecer, sí, pero curiosidad no es compromiso. Es solo una reacción al cambio. Muchos hombres confunden señales pequeñas con significados grandes. Y ahí empieza la ansiedad. Mientras uno analiza mensajes, otro está construyendo su vida. Y esa diferencia, con el tiempo, se vuelve evidente sin necesidad de palabras. 4. El valor de lo que ya no está. El ser humano no valora de forma constante lo que siempre tiene. Se acostumbra. Y lo que se vuelve costumbre pierde impacto. Cuando siempre estás disponible, tu presencia se vuelve normal. Pero cuando dejas de estarlo, aparece contraste. Y el contraste genera percepción de valor. Aquí muchos hombres fallan porque dan demasiado sin equilibrio. No es malo mostrar interés. El problema es desaparecerte a ti mismo en el proceso. El estoicismo enseña que tu energía es limitada, tu atención es limitada, tu tiempo es limitado. Si los regalas sin medida, pierden valor incluso para ti. Cuando empiezas a administrar tu energía, cambian tus relaciones. No porque estés manipulando, sino porque estás siendo consciente. Y la conciencia cambia la forma en que te perciben. 5. La diferencia entre interés y costumbre. Interés y costumbre no son lo mismo, pero muchos hombres los confunden. Si alguien responde siempre, se asume interés, pero puede ser solo hábito. Si tú siempre inicias, la otra persona se adapta. Y cuando paras, la diferencia aparece. El estoicismo enseña a observar hechos, no interpretaciones. Los hechos son claros. Constancia igual a interés real, intermitencia igual a hábito, ausencia igual a falta de inversión. El problema es que muchos prefieren la ilusión a la claridad. 6. Cuando ella comienza a preguntarse qué pasó. Cuando la dinámica cambia, aparece la pregunta, ¿qué pasó? No siempre es emocional. A veces es simple observación, pero muchos hombres exageran esa reacción y vuelven a perseguir. El estoicismo enseña equilibrio. No todo cambio significa conexión. No toda curiosidad significa interés. La clave es no perder tu centro. 7. El poder de la independencia emocional. La independencia emocional es uno de los conceptos más importantes, pero también uno de los más malinterpretados por muchos hombres. No significa volverse frío. No significa dejar de sentir. No significa actuar como si nada importara. Significa algo mucho más profundo, que tu estabilidad interna no depende de la reacción de otra persona. Porque cuando un hombre no tiene independencia emocional, su mundo se vuelve frágil. Un mensaje puede cambiar su estado de ánimo. Una demora puede generar ansiedad. Un visto puede arruinar su día. Y sin darse cuenta, empieza a vivir en función de algo que no controla. El estoicismo enseña que esto es una forma de esclavitud emocional moderna, no visible, pero muy real. El problema no es que sientas cosas, el problema es que no tienes control sobre cómo te afectan. Cuando no hay independencia emocional, no estás eligiendo cómo reaccionar. Estás reaccionando automáticamente.
y eso te hace predecible emocionalmente. Pero cuando desarrollas independencia emocional, algo cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de interpretar cada gesto como algo personal. Dejas de necesitar confirmación constante. Empiezas a vivir desde un lugar más estable. Y esa estabilidad no se nota en palabras, se nota en comportamiento, en tu calma, en tu paciencia, en tu ausencia de ansiedad. El hombre independiente emocionalmente no necesita perseguir, no porque no le importe, sino porque no depende. Y esa diferencia es enorme, porque cuando no dependes emocionalmente de alguien, recuperas algo fundamental, tu centro. Y desde ese centro, todo se vuelve más claro. 8. Lo que el estoicismo enseña sobre el apego. El apego es una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana y también una de las más peligrosas cuando no se entiende, porque el apego no se siente como algo negativo al inicio, se siente como interés, se siente como conexión, se siente como cariño, pero poco a poco se transforma en necesidad, y cuando algo se vuelve necesidad, deja de ser libre. El estoicismo no dice que no debas sentir apego, dice que debes ser consciente de él, porque el problema no es querer a alguien, el problema es perderte a ti mismo en el proceso. Cuando hay apego excesivo, ocurre algo silencioso. Tu estado emocional empieza a depender de la otra persona. Si está bien contigo, estás bien. Si se aleja, te desestabilizas. Si responde, te elevas. Si no responde, caes. Y sin darte cuenta, ya no estás viviendo tu vida. Estás reaccionando a la vida de alguien más. El desapego estoico no es frialdad. Es equilibrio interno. Es poder estar presente sin ansiedad. Es poder dar sin necesidad de control. Es poder sentir sin perder estabilidad. Y eso es lo que diferencia al hombre reactivo del hombre consciente. El reactivo persigue. El consciente observa. El reactivo se aferra. El consciente elige. El desapego no elimina el amor. Elimina la dependencia. Y cuando eliminas la dependencia, recuperas libertad emocional. 9. Las señales que revelan sus verdaderos sentimientos. Muchos hombres viven buscando señales, un mensaje, un emoji, una reacción en redes sociales, un cambio pequeño en el tono, y empiezan a construir historias completas a partir de eso. Pero el problema es que una señal aislada no significa nada. El estoicismo enseña algo clave. No observes momentos, observa patrones, porque los momentos engañan, los patrones no. Una persona puede escribirte hoy por curiosidad, puede responder mañana por costumbre, puede desaparecer después, pero solo la consistencia revela interés real. Cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, no necesitas adivinarlo. Se nota en la iniciativa, se nota en la constancia, se nota en el esfuerzo y sobre todo, se nota en la claridad. El problema de muchos hombres es que prefieren interpretar señales ambiguas en lugar de aceptar realidades claras, porque la interpretación les da esperanza, pero la realidad les da verdad, y la verdad no siempre es cómoda. Sin embargo, es lo único que te protege de perder tiempo emocional en dinámicas que no avanzan. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar a cada pequeño gesto y empiezas a observar la dirección real de las acciones, no lo que podría ser, sino lo que es. 10. La lección final que todo hombre debe entender. Al final de todo esto, hay una lección central que lo resume todo. Dejar de buscar a una mujer no es una técnica, no es una estrategia, no es un juego psicológico, es un cambio interno profundo, porque puedes dejar de escribirle a alguien y seguir siendo el mismo hombre inseguro de antes, o puedes dejar de hacerlo desde una transformación real, la decisión de recuperar tu vida emocional. El estoicismo no busca que controles a los demás, busca que te controles a ti mismo.
y eso lo cambia todo. El hombre que vive desde la necesidad siempre está en desventaja emocional, porque depende de factores externos. Pero el hombre que vive desde la estabilidad interna no necesita perseguir nada, no porque no quiera conexión, sino porque no la necesita para sentirse completo. Cuando entiendes esto, algo importante cambia. Dejas de reaccionar a los silencios, dejas de sobrevalorar respuestas, dejas de interpretar ausencias como pérdidas personales y empiezas a ver la realidad con más claridad. Tu valor no aumenta cuando alguien te busca y no disminuye cuando alguien se aleja. Pero mientras no entiendas esto profundamente, seguirás atrapado en ciclos emocionales. El hombre fuerte no es el que persigue más, es el que menos se pierde a sí mismo en el proceso, porque al final, la verdadera fuerza no está en hacer que alguien te extrañe, está en construir una vida tan sólida que no necesitas que nadie lo haga para sentirte completo. Conclusión. Al final, todo se reduce a algo mucho más simple de lo que parece. No se trata de si una mujer te busca o no te busca. No se trata de cuánto tardan en responderte o de cuánta atención recibes. Se trata de algo más importante, el lugar desde donde estás viviendo tu vida. Cuando un hombre vive desde la necesidad, cualquier silencio lo afecta, cualquier cambio lo desestabiliza, cualquier ausencia lo hace dudar de su valor. Y en ese estado, es muy fácil perder el control emocional sin darse cuenta. Pero cuando un hombre entiende los principios del estoicismo, empieza a ver las cosas de otra manera. Deja de interpretar cada reacción como algo personal. Deja de buscar significado profundo en cada señal aislada. Y deja de entregar su paz mental a lo que no puede controlar. La verdad es simple, aunque no siempre cómoda. No puedes obligar a nadie a sentir, a quedarse o a interesarse, pero sí puedes decidir cómo respondes tú ante eso. Y ahí es donde cambia todo. Cambia, porque el hombre que aprende a mantenerse firme, incluso en el silencio, desarrolla una fuerza que no depende de la atención externa. Se vuelve más estable, más claro y más consciente de su propio valor. Algunas personas se irán, otras volverán, y muchas simplemente mostrarán lo que siempre fueron. Pero tú ya no estás viviendo para perseguir respuestas, estás viviendo para construir dirección. Y cuando un hombre llega a ese punto, deja de buscar validación en los demás, porque ya encontró algo más importante: control sobre sí mismo, paz interior y una vida que no depende de nadie para tener sentido.